¿Me escuchan todos bien? Si me levantan su dedo de me gusta, los que están con video, los que no, que coloquen el dedito que se activa ahí para en la parte de reacciones, para asegurarme que todos me están escuchando bien, ¿no? Sería terrible que, bien, ahí están apareciendo los deditos. Bien, bueno, los que no han puesto dedito, por fe creemos que están escuchando. Buenas noches a todos. Espero se encuentren todos bien, que el virus no nos haya afectado y que el Señor nos guarde y nos pille confesados si alguna cosa nos llegase a suceder. No deseo eso para nadie, ni para mí, ni para nadie, pero no sabemos lo que nos depara el día de mañana, pero tenemos que revestirnos del Señor, confiar en Él y tomar las precauciones. Quien pueda quedarse en casa, que se quede. Quien no, que tenga que salir, que lo haga lo más resguardado posible para evitar contratiempos. Bien. No voy a hablar del virus porque estoy seguro que ya están saturados con los medios de comunicación, las redes sociales, que hablan del virus. ¿Para qué vamos a entrar en esos detalles? Nos vamos a desviar del tema por completo, pero me alegro de ver sus rostros nuevamente y espero que lo que vamos a continuar viendo en lo que quedamos el día de ayer pueda ser muy bueno para todos, sea de edificación y podamos comprender y movernos en todo el área de la evangelización con seguridad, bajo un fundamento sólido, y que la mano del Señor nos respalde en todo esto. El día de ayer solamente estuvimos viendo fundamentos que son puntos esenciales que el cristiano, que como cristianos tenemos que comprender eh, a la hora de compartir nuestra fe. Yo creo que los mejores evangelistas son los recién convertidos. Ellos muchas veces no entienden, no tienen una comprensión eh, para los más eruditos tan teológica, muy tan bíblicamente acabada, pero los nuevos convertidos tienen esta experiencia personal con Dios, esta convicción profunda que los mueve a compartir el mensaje de la fe. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que recordar esos momentos cuando nos convertimos. ¿En qué sentido? En albergar esas convicciones, que esas convicciones en el tiempo no decaigan, no disminuyan por las circunstancias, sino que cada vez sea más sólida, más firme, y que cuando nosotros hablemos, estamos convencidos del mensaje que transmitimos. Si decimos que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y para que a través del perdón del pecado nosotros seamos perdonados y tengamos reconciliación con Dios, que nosotros estemos convencidos de esa verdad bíblica. De la misma forma que Jesús resucitó, estamos convencidos que Él resucitó, que Él venció la muerte y que aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Tenemos que estar convencidos de esto. Y no estoy hablando de un autoconvencimiento como el piensa positivo. Viste que el piensa positivo te enseñan piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. Y te autoconvences del pensamiento positivo. Y bueno, a algunos les resulta, ¿no? No me preguntes esos detalles, pero a algunos les resulta. He escuchado por ahí, algunos me han contado. Pero nosotros tenemos que, esta convicción que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón, tenemos que permitir que crezca, se expanda, se fortalezca, para que cuando nosotros hablemos de nuestra fe, la gente pueda percibir que en nosotros hay una convicción profunda de arrepentimiento, una convicción profunda de que creemos el mensaje de Jesucristo, a tal punto que lo compartimos y lo transmitimos con otros. Recuerdo un viejo pastor que decía esto: ¿cómo tú sabes que un cristiano realmente es cristiano y cree en Jesús? Cuando comparte su fe con otras personas.
porque está convencido de esto. Jesús es maravilloso. Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. No tengo problema de hablar de Él con total libertad, porque estoy plenamente convencido de que Jesús es lo mejor que me pudo pasar en la vida, de que Jesús es tremendamente fiel con cada uno de nosotros. Voy a colocar el punto hasta donde llegamos ayer. Ayer llegamos a la parte, el grupo número 3. Estábamos hablando ayer que las personas tienen diferentes posiciones delante de Dios, posiciones de cercanía o lejanía. Primera posición estaban los ateos, después venían los que nunca escucharon el mensaje de Jesús. Después viene un tercer grupo que escuchó el mensaje, escuchó pero no comprendió el mensaje. Hay un libro que se llama, ahí ustedes ven en la foto, que se llama Soy realmente cristiano. Hay personas que creen en el mensaje de Jesús, por decirlo de una manera, pero después se apartan del Señor, se apartan de la iglesia, no van más por ABC motivo. Y cuando tú te los encuentras en la calle y compartes del Evangelio con esas personas, te responden un poco como, todo lo que tú me vienes a decir, yo ya lo sé. No necesito que me lo digas. Y se escucha el mensaje, no necesito ir a la iglesia porque un cristiano no necesita ir a la iglesia. Y hasta algunos utilizan bases bíblicas para decirte eso, ¿no? Que se contradicen contra la enseñanza bíblica, que la enseñanza bíblica nos enseña que tenemos que congregarnos. Y nos enseña que tenemos que congregarnos desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Como dice el Salmo, cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía. Imagínate, desde el Antiguo Testamento ya está este sentido de poder congregarnos. Pero también estas personas no han comprendido bien en qué consiste la salvación. No han entendido en qué consiste el Evangelio. Porque recuerda, creer en Cristo, déjame decirte que hasta el borracho y hasta los demonios creen en Jesús. Conversa con un borracho y pregúntale si cree en Dios. En su estilo y su forma de hablar ebrio, te va a decir que cree en Dios. Una cosa más o menos así. Yo creo en Dios. Algo así te va a decir un borracho, ¿vale? De la misma manera, la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Ok? Pero el cristiano cuando cree, no solamente es el sentido de creer como los demonios o como un borracho o como cualquier otra persona, hasta los mismos ateos, ¿vale? O sea, hay muchos que creen en Dios, ¿ok? Pero el verdadero sentido de la palabra creer al cristiano lo lleva a tomar pasos prácticos. Al cristiano lo lleva a vivir de una manera totalmente distinta a cómo el mundo vive. Cuando una persona cree en Jesús, hasta comienza a pensar distinto, comienza a pensar diferente. Y este es un desafío para nosotros, porque recuerda esto, el aceptar a Cristo como tu Señor, tu Salvador, es simplemente la puerta de entrada para comenzar a vivir tu salvación. Esa es la puerta de entrada. Aceptar a Cristo, invitarlo, que Él sea, pero que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor. Pero recuerda esto, el trabajo en nuestra vida de que Jesús se haga el Señor toma tiempo. Un pastor decía que lo último en convertirse en la vida de un cristiano es su billetera. Y así podemos añadir muchos otros elementos más. Podríamos añadir su manera de pensar. Un cristiano sí, es cristiano, va a la iglesia, pero piensa
como un mundano, piensa como un pagano. Imagínate, hoy en día está el concepto amor es amor. Y este pensamiento se está infiltrando dentro de la iglesia. Imagínate, no, amor es amor. No importa si a X persona le gusta a un delfín y se casa con el delfín porque amor es amor. Imagínate, ¿no? Eso es una locura lo que yo estoy diciendo. Pero esto pasa, está sucediendo en algunos lugares, en algunas iglesias. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque se olvida mirar la palabra de Dios, se olvida mirar los patrones bíblicos. Porque recuerda esto, creer en el Evangelio también demanda en creer en todo lo que la Biblia dice y enseña. Y aquí es donde muchos cristianos entran en conflicto. Quieren a Jesús solamente como un salvador para que los libre del infierno, pero no quieren que Jesús sea el Señor de sus vidas, porque eso demanda tener una transformación en nuestro pensamiento. Recuerda esto, el Evangelio no es hipoalergénico, que va solamente a la piel. El Evangelio llega hasta lo más profundo de tu corazón. Analiza tus motivaciones, analiza tus pensamientos. Por eso el gran mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Imagínate, habla de todo el cuerpo físico que la persona que estamos compuestos, habla de la parte de nuestra alma, en nuestra alma donde están las emociones, la voluntad y el intelecto. Imagínate, de todas esas formas, yo tengo que amar a Dios. Y la salvación a mí me demanda vivir en santidad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje de santidad en la iglesia? Bueno, ahora no estamos yendo a la iglesia, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que escogiste en alguna red social ver un mensaje respecto a la santidad? Que tú escogiste personalmente, que no te salió al azar mientras movías el dedito en el celular en Facebook, sino que tú escogiste buscar un mensaje de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con este grupo de personas? Hay que volver a predicarles el Evangelio para que lo comprendan y entiendan de qué se trata y entiendan de qué manera nosotros tenemos que vivir en medio de este mundo. Y que aun que la sociedad nos diga y nos trate de intolerantes, nosotros no podemos callar y esconder el mensaje del Evangelio. No podemos esconder ni bajarle el nivel a los principios bíblicos. Esto no quiere decir que nosotros vamos a atacar y lo vamos a decir de una manera despectiva sobre las personas, no, pero hay que anunciarlo, hay que decirlo. Recuerda esto, el Evangelio es una confrontación. El Evangelio es una confrontación en nuestra manera de vivir y tenemos que ser transformados, ¿ok? Escuchó el mensaje, pero no lo comprendió. Ahí tú ves muchas personas que participan en la iglesia, están un año firmes y al otro año se decaen. Después vuelven a estar firmes y después se decaen. Algo no están comprendiendo bien, algo no están entendiendo bien. Y después empiezan los conflictos en la iglesia. No, es que el pastor es así. No, es que el que dirige la alabanza es así. No, el líder de los jóvenes no me miró. Y cuando tú ves todas las cosas, tú dices, wow, esto es una niñería. Porque son solamente actitudes. Imagínate, tienes que entender esto. Nuestros hermanos en China, por el simple hecho de aceptar a Jesús, el gobierno comunista chino los va a enviar a prisión. La persona que se convierte en China, ellos saben que el día que se convierten a Cristo, están expuestos potencialmente para ir a la cárcel por el gobierno comunista chino. Y esto pasa, esto sucede. Busca información, ve La Voz de los Mártires, ve otros diferentes ministerios que trabajan denunciando la persecución cristiana.
Imagínate. Y nosotros acá nos enojamos porque alguien no nos saludó. Imagínate los estándares totalmente distintos de comprensión del Evangelio. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar, decirle, Señor, ayúdame a comprender tu Evangelio. Que esto sea una realidad en mi vida. Yo quiero vivir para ti, quiero obedecerte, quiero amarte con todo mi corazón. Puede hasta decirle, Señor, a mí me es difícil. Puede decirle, Señor, a mí me gustan estas cosas del mundo, no hay problema. Decirle, Señor, a mí me gusta esto, pero me arrepiento. Quiero amarte a ti por sobre todas las cosas. Cuando uno de nosotros hace una oración así, el Señor la atiende. El Señor lo escucha y el Señor comienza a cambiar nuestro corazón para que comprendamos el Evangelio y podamos vivir cada vez más en profundidad estas verdades maravillosas. Yo estoy seguro que tú estás pensando en algunos aspectos de tu vida o estás pensando en algún hermano X que conoces y que escuchó el mensaje pero no lo ha comprendido aún. Yo estoy seguro que tú estás pensando en eso o algo así parecido. Por último punto, la última posición son las personas que están listos para recibir a Jesús. Este es mi grupo favorito. Yo oro a Dios cuando tenemos alguna actividad de evangelismo, yo oro y le digo, Señor, envíame gente solamente de este grupo. No me envíe ningún ateo, no me envíe gente de otra religión, ni menos a esos que no han comprendido el mensaje, que son los más complejos a veces. Quiero solamente grupo de la lista, el grupo número 4. ¿Ok? La Biblia a nosotros nos da un ejemplo respecto a esto. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. Es la historia de Felipe y el etíope. Nosotros vemos cómo Dios guió a Felipe, cómo el Espíritu Santo lo movió, y el etíope estaba con este deseo de buscar más de Dios, de entender más de Dios. Imagínate, él estaba leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento. Como cordero fue llevado al matadero. Parte de ese pasaje en Isaías. Y se encuentra con Felipe. Imagínate. Se encuentra con un evangelista para que le explique ese pasaje. ¿En qué va a terminar esa explicación? Hay una alta probabilidad, un 90% de que va a terminar en una conversión, que es lo que el relato bíblico nos muestra. Después que Felipe le explica, el etíope decide bautizarse. Y hay personas que están listas para recibir a Jesús, pero esto muchas veces no depende principalmente de la persona que le está guiando a Jesús, sino que hay todo un grupo de personas que viene invirtiendo en la vida de esa persona. ¿Qué es lo que hay? Hay familiares, amigos o desconocidos que ya le han predicado el Evangelio en alguna otra oportunidad. Hay personas que han invertido tiempo de oración e intercesión por la vida de estas personas. Y esta persona ha tenido contacto más de una vez con la exposición, la predicación del Evangelio. Entonces llega un punto que esta semilla que se plantó en un momento, esa semilla está pronto para dar fruto. Y ahí es cuando llega la persona indicada, un evangelista o cualquier cristiano con este amor por evangelizar a las personas, y esta gente se convierte. Es maravilloso poder verlo porque tú te das cuenta que hubo mucha gente invirtiendo. Personas que yo he guiado a Jesús, después que lo aceptan, yo le pregunto, ¿qué persona fue la primera persona que te compartió? Mi abuela, un tío, mis padres, pero yo nunca quise ir a la iglesia, un vecino, un compañero en la universidad. Hubo todo un escenario para desencadenar en esta parte de la conversión. Y esto es maravilloso, porque aquí tú trabajas junto con el Espíritu Santo. Es como la historia de Felipe, recuerda, escucha una voz que le dice, júntate al carro. Después el Espíritu le habla y le dice, habla con ese hombre.
y vemos cómo el Espíritu Santo guía todo el proceso para que una persona se convierta. Esto es maravilloso. Son los 4 grupos que nosotros vemos acá. Y nosotros tenemos que siempre recordar esto. ¿Por qué? Porque yo te hablo de este concepto, de las personas que están listas para recibir a Jesús. Porque recuerda esto, evangelismo es acercar una persona cada vez más a Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Con los 4 puntos que vimos, dependiendo de la posición de la persona, es la manera en cómo yo voy a compartir el mensaje. Recuerda esto, no le voy a hablar de la misma manera como lo hago con un ateo, a como lo hago con una persona que está listo para recibir a Jesús. La conversación es diferente. La preparación que tengo que tener para compartir con estas personas tiene que ser amplia, variada. A mí me va a demandar estudiar, aprender de diversos temas para así tener mayor efectividad a la hora de compartir con los diferentes grupos. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el punto acá? Que evangelismo es acercar cada vez más una persona a Jesús. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto también? Te quiero decir que cada vez que yo comparta con la gente el evangelio, yo tengo que acercar a esa persona cada vez más a Jesús. Si la persona estaba en el -8, si yo converso con esa persona y la dejo en el -7, yo estoy haciendo un buen evangelismo. Si la persona está en la posición -8, Ah, ¿lo están escuchando? No escucho. No. No se escucha. parte de que si nosotros estamos acercando a las personas cada vez más a Jesús, nuestra manera de hacer evangelismo está bien, es correcta. Pero si por algún motivo nuestra forma de compartir el evangelio está alejando a las personas cada vez más, tenemos que replantearnos la forma en cómo estamos compartiendo el evangelio con la persona. Y ahora, yo entiendo que el evangelio a algunas personas les confronta mucho, les afecta mucho y no quieren escucharlo. Ya sea que tú lo hagas con el corazón más amoroso, con la mejor actitud, con un corazón humilde, ya que tú lo hagas de la mejor manera, hay gente que se va a sentir mal y le va a afectar todo lo demás. Pero recuerda esto, que de nosotros no haya ninguna actitud de superioridad, de arrogancia, que lleve a la persona a alejarse más de Dios. Que si la persona se quiere alejar, que sea por un tema personal de la persona, por la exposición del Evangelio correcta que tú le estás dando. Correcta me refiero con una solidez bíblica y con una actitud amorosa a la hora de poder compartir con las personas. Yo he compartido con diferentes tipos de personas. Mira, una vez conversé con un homosexual y, y esta persona tuvimos una muy buena charla. Y era muy interesante porque yo le expuse el Evangelio tal cual como era. Y cuando ya estábamos terminando la conversación, yo le dije, no, él me dijo, yo sé para dónde me voy a ir al final de mi vida. Yo le dije, ¿cómo que tú sabes? Sí, me voy a ir para el infierno. Y me quiero ir al infierno, no tengo problema, ya lo decidí, me dijo. Y ahí intenté decirle, pero tú lo puedes cambiar, tú puedes decidir por otra cosa, está en ti. Yo siempre voy a estar recibiéndote. Y estábamos en medio de esa conversación. Y cuando terminamos la charla, yo le puse el Evangelio, que lo que él estaba haciendo era pecado, como cualquier otro pecado, como mentir, como desear a otra persona en tu mente,
le puse todo el sentido de lo que es pecado en la palabra y no mostré solamente como es el pecado cochino, cochino y los demás son un poco más puros, ¿vale? No, puse claramente lo que era pecado. Pero al final de la charla él me dijo, mira, yo te quiero dar gracias. Y le dije, ¿por qué me quieres dar gracias? Porque tú no eres como los demás evangélicos. Y le dije, bueno, si yo no soy, yo le dije, yo no soy evangélico. Él se reía. Le dije, tú no eres como los demás evangélicos. ¿En qué sentido me lo estás diciendo? Con todos los otros evangélicos que yo he conversado, me han condenado y me han mandado inmediatamente para el infierno. Él me dijo, tú también lo hiciste, no lo ocultaste, pero me expusiste el mensaje del Evangelio, la solución para que yo no vaya a ese lugar. Y ahí volví a insistir, pero tú puedes cambiar. Y él me decía, pero yo no quiero. Bueno, le dije, bueno, voy a orar por ti para que en algún momento de tu vida esta postura pueda cambiar. Acercarle más al Señor, acercarle más y más al Señor. Conversé con otro chico, y este chico me decía, a mí ya me mandaron, una persona me dijo, el chico en medio de la conversación me levantó los dos dedos, pero los que están al lado, ¿vale? Yo no lo voy a hacer con ustedes para que nadie se ofenda. Él levantó los dos dedos hacia arriba, ofendiendo a Dios. Y él me dijo, ¿no te molesta que yo haga esto? Y yo le dije, sí, me molesta, pero lo lamento. Y él me dijo, pero ¿cómo no va a defender a Dios? Él es tu amigo, él es tu padre, y no lo va a defender. Yo le dije, ¿para qué lo voy a defender? Si él es todopoderoso, no necesita que un terrícola como yo lo defienda. Y ahí ya lo empecé a descolocar con esa respuesta. Y le dije otras cosas más respecto a eso. Y él me dijo, todos los evangélicos que yo he hecho eso, hasta uno me dijo, el Señor te va a enviar al lago de fuego y de azufre, porque a todos los que blasfeman el nombre de Dios, es eso lo que les va a ocurrir. ¿Es mentira lo que dijo la persona? No, es verdad, pero la expuso de manera inadecuada. Yo le dije, sí, es verdad que eso sucede con las personas que blasfeman el nombre de Dios. Y tú ya lo sabes, porque ya te lo dejaron claro esas otras personas. Ahora, el amor de Dios te puede perdonar de todas esas blasfemias y de todos tus pecados, como lo hizo conmigo también. Terminamos dándonos un abrazo. Me dijo, no sé si voy a creer en Dios como tú lo haces, pero te estimo y porque me expusiste de buena manera. Y es donde está el punto. No hay problema en decir a una persona y apuntarle con el dedo y decirle, tú eres un pecador y tienes que arrepentirte. No hay ningún problema. Yo lo hago. Pero así como yo apunto a la persona, después este otro dedito va de vuelta y yo le digo, yo también soy pecador. Y he encontrado el remedio. He encontrado la solución. Hago la empatía. Hago la conexión con la persona. Y eso me abre la puerta para poder conversar y explicar el Evangelio y plantar la semilla que va a dar fruto en ese mismo momento, en esa misma conversación o al tiempo después. ¿Ok? Perfecto. No sé si hay alguna pregunta respecto a estos puntos que vimos de acercar una persona cada vez más a Dios, si no pasamos a otro punto. Dejo un espacio para que hagan preguntas, que algunos puedan hacerla a través de su voz, o sino que otro pueda escribirla por el chat como se nos vaya dando el tiempo. Bueno, voy a pasar al siguiente punto. Si tienes alguna pregunta de lo que vimos, escríbela en el chat. Voy a después, en unos minutos más, voy a hacer otra detención para que podamos interactuar un poco más respecto a esto. Creo que podamos mirar unos puntos más. Dejen conectar acá las notas. Okay. Perfecto. ¿Por qué te comparto esto? Porque nuestra manera de hacer evangelismo es trascendental.
La forma en cómo una persona expone el Evangelio inicialmente es trascendental porque va a ser de esa manera como la persona va a comenzar a vivir el Evangelio. Ejemplo, un evangelio o un evangelismo que se basa en el temor es inadecuado. Ejemplo, ven a Jesús, si no te vas a ir al infierno, vas a arder como una estopa ahí, vas a ver lo que es fuego de verdad, ¿ok? Ah, y hay personas que creyeron el mensaje de Jesús de esta manera. Después vivieron su vida cristiana. Vivían su vida cristiana basado en el temor. ¿Qué quiere decir esto? Las personas no pecaban por temor o miedo. Temor a ir al infierno, miedo al castigo divino. Pero muchas personas hacen eso, no pecan por temor al castigo de Dios, por temor de irse al infierno. Algunas personas no pecan por eso. Pero es una motivación errada a la hora de mirar los principios bíblicos, porque mi motivación de no pecar debe ser que yo amo a Dios. Mi motivación de no pecar debe ser que yo quiero agradar a Dios y yo quiero vivir una vida que le agrade a Él en todo lo que hago. Esa es la motivación de corazón correcto. ¿Ok? Entonces, por eso si nosotros presentamos un evangelio que se basa en el temor es inadecuado. ¿Hay problema que yo cuando comparta el evangelio con una persona yo le hable del infierno? No, no hay ningún problema en eso. Pero hay que explicar con todos los ingredientes del evangelio para que la persona pueda comprender de esto. Jesús habló del infierno sin ningún problema, él fue muy claro en eso, nosotros podemos ser claros en eso, pero no utilizamos el hablar del infierno como un elemento de manipulación para que la persona acepte a Cristo. Voy a ser honesto, yo muy pocas veces he hablado de este tema con las personas. Y con las que se me ha dado la oportunidad, hay todo un espacio para poder explicar a las personas a esto. Porque recuerda esto, algunas personas se incomodan a esto y no tenemos que tener miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente: para vida eterna para todo aquel que cree y muerte eterna para todo aquel que no cree. No te enojes conmigo, discútelo con Dios ese punto, porque Él fue el que lo estableció y así es como está escrito en la Biblia. Por eso, el deseo de querer compartir con la gente tiene que ser algo urgente y debe brotar desde nuestro ser para que otros más conozcan el mensaje del Evangelio. Ahí es donde nosotros tenemos el desafío. Ahora, también un evangelismo humanista también es cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico de esta manera. Ven a Jesús y tú vas a ser feliz. Ven a Jesús y en Él vas a encontrar la felicidad. Ven a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Todo basado en el hombre. Pero recuerda esto, el Evangelio no se basa en el hombre. El Evangelio se basa en la persona de Dios, en Jesucristo. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir. Este Dios amoroso que quiere tener relación con toda su creación y que por eso envió a Jesucristo, su Hijo, para morir en la cruz. Esto cambia la perspectiva. Ahora, hay gente que se cree este cuento cuando le dicen, ven a Jesús y vas a ser feliz. Yo he conocido a muchos hermanos que llevan años caminando con Jesús, que llegaron a los pies de Cristo por esa frase que escucharon. Pero lo más gracioso fue que al mes siguiente quedaron sin trabajo y le dijeron que iban a ser felices y no tenían una estabilidad financiera, por decirlo de una manera, que el trabajo lo da. Imagínate, es compleja la situación así. Otros se entregan a Cristo y entran con enfermedades. Otros entran a Cristo, se les quema la casa, se muere un familiar. Imagínate, ¿de qué estamos hablando entonces? Entonces, no predicamos el Evangelio completo para que la persona lo pueda comprender de buena manera.
Y esto es fundamental a la hora de nosotros compartir el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio no se basa en el ser humano, se basa en la persona de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vivimos para la gloria de Dios y todo lo que hacemos es para glorificarle a Él. Recuerda esto, amado. En la vida cristiana no hay espacio para egos personales. Si quieres vivir una vida cristiana abundante y que va a causar efectividad en el cuerpo de Cristo y que te va a permitir tener buena y sana comunión con los demás hermanos, recuerda esto, en el Evangelio no hay espacio para egos personales. Porque cuando nos damos cuenta de los problemas que surgen en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, hay un pequeñito problema de orgullo en algún corazón. Hay un cable que se está cruzando y genera el orgullo. Pero en el Evangelio no hay espacios para egos personales, porque toda nuestra vida es para glorificar a la persona de Dios. Por eso nuestros testimonios tienen que ser testimonios sólidos, intachables. Yo creo que si como cristianos tenemos testimonios intachables, vamos a caminar muy bien. Te dejo ahí para que en tus tiempos devocionales puedas leer el libro de Tito. Tito es la carta evangelística. ¿Por qué se dice que es la carta evangelística? Porque el apóstol Pablo sabía muy bien que si los cristianos no tenían testimonios sólidos, cuando ellos fueran a predicar, su mensaje iba a estar vacío, sin fuerza, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, él escribe esta carta a Tito, uno de sus hijos espirituales, para que él corrija deficiencias que habían en la iglesia respecto a este punto. Te lo voy a dejar ahí tú para que después lo leas con más detalle, te vas a dar cuenta cómo tiene que ser el líder cristiano, cómo hay que comportarse en medio de la sociedad. Todo un desafío. Ahora, brevemente, siempre yo me he preguntado, ¿por qué los cristianos en el primer siglo tenían tanta efectividad a la hora de compartir el Evangelio? ¿Te has hecho tú esa pregunta alguna vez? ¿Por qué eran tan increíbles las historias bíblicas que se cuentan? Que parecen como mentira, ¿no? Que Pedro se paró y predicó y 3.000 se convirtieron, después 5.000. Imagínate, una locura. Ahora, nosotros siempre miramos eso como algo inalcanzable o algo imposible de lograr. Pero la única manera de lograr eso en nuestra vida y que se haga realidad de una forma es que vivamos toda nuestra vida para Cristo. Es que entendamos que nosotros hemos sido creados para llevar gloria al nombre de Dios. Y si eso para ti no es suficiente, déjame decirte que nada en este mundo va a ser suficiente. Recuerda esto, tú y yo vivimos para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que hacemos, donde estemos, tenemos que llevar gloria al nombre de Jesús. Y al entender esa verdad, al vivir el todo por el todo para Jesús, que Él sea nuestro Señor, cuando nosotros hablamos el Evangelio, tiene un peso distinto. ¿Por qué? Dios nos respalda. Porque estamos comprometidos con Él en un 100%. Y de esto se trata el evangelismo, amado. ¿De qué se trata el evangelismo? Un cristiano entregado 100% a Jesús, diciéndole a otra persona que no es cristiana que se tiene que entregar por completo a Él. Si entendemos esta verdad, nuestro mensaje de evangelismo no va a quedar indiferente. Algo va a causar en el corazón de esa persona, inmediatamente o en el largo plazo. Nuestras palabras van a quedar dando vuelta en el corazón de las personas. Y esto es algo que nosotros tenemos que replantearnos nuestro caminar con el Señor, analizar nuestros caminos y ordenarlos y corregirlos. Examina, oh Dios, mis caminos
Y si hay caminos torcidos, enderézalos. Era como decía el salmista, es poder tomar este desafío. ¿Qué mejor este tiempo de pandemia para analizar nuestras vidas, para corregir nuestras vidas? Yo he estado corrigiendo muchas cosas personales. El Señor me ha estado confrontando en diversas áreas en las cuales yo he tenido que enderezar en lo personal. Y estoy muy abierto a que el Señor siga interviniendo en mi vida, porque no quiero que termine este tiempo de cuarentena y cosas así por el estilo y volver a lo mismo y no arreglar ciertas cosas que no estaban bien de diferentes ámbitos. O tal vez cosas buenas que podrían ser mejor, ¿no? Porque no todo es malo. Bien. Quiero ahora que podamos hablar un poco acerca de, para poder ir terminando este tiempo, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo de evangelismo? Todos nosotros tenemos uno que nos gusta más, otros menos. Recuerda esto, no hay una forma específica de cómo hacer evangelismo. Hay muchas, demasiados. Yo me río mucho cuando años atrás una persona dijo que la televisión era el canal, era el cajón del diablo y que no se podía ver y cómo se prohibía todo eso. Después esa misma persona que dijo eso tuvo que arrepentirse, pedir perdón y decir que la televisión era un medio de mucha bendición para que a través de ella comparta el mensaje del Evangelio. Esto pasó hace muchos años atrás. Después vinieron otros ingenuos más diciendo que las redes sociales también no eran eran perversas, paganas, todo lo demás. Hay perversión en todos lados. Lamentablemente hasta en la misma iglesia muchas veces hay gente que se tiene que arrepentir. Pero hoy en día, con todo este tema del virus, hay un boom de las redes sociales y están todos los cristianos metidos en las redes sociales haciendo reuniones, haciendo cultos, todo se está haciendo vía online. Te guste mucho o poco, pero es la forma en cómo está. Entonces, hay muchas maneras de compartir el Evangelio. Hay mucha creatividad dentro del pueblo de Dios. A Dios le encanta la creatividad. Claramente esa creatividad tiene que ir acompañada de la verdad divina, que esa es absoluta, no cambia bajo ninguna circunstancia. Cualquier estrategia que utilicemos es válida siempre y cuando el mensaje del evangelio bíblico no se tergiverse. ¿Ok? Y no manipulemos a la gente. Pero ¿cuál es tu estilo? Siempre he estado pensando en esto, en los estilos, para poder definirlo y poder tener una claridad de cómo nosotros podemos abordar. Y quiero hablarte de 7 estilos de evangelismo brevemente para que tú lo puedas tener ahí dentro de tu abanico de posibilidades y dependiendo de la situación, tú puedas moverte en uno de estos estilos. Primer estilo, el estilo intencional, o también conocido como el evangelismo directo. Aquí no hay mucho preámbulo, no hay tantas estrategias de por medio, aquí vamos directamente a compartir el evangelio. Yo he escuchado muchas veces que las personas dicen, no, pero es que esta es muy invasiva, transgrede el espacio de la persona, diferentes excusas, pero cuando yo veo la Biblia, veo la palabra de Dios, veo a Jesús muy intencional, muy directo a la hora de compartir el Evangelio. Así también como muchos de los apóstoles. Pero recuerda esto, es un estilo y no siempre tienes que utilizarlo para todos. No, porque hay otros estilos más y tú tienes que saber cómo moverte en medio de esto. Y también tienes que entender la posición de la persona que tiene delante de Dios. Segundo punto, segundo estilo, el estilo interpersonal, o también conocido como el evangelismo a través de la amistad. Este a muchas personas le encanta. ¿Es bueno tener amigos? Sí. ¿Podemos tener amigos no cristianos? No hay problema.
siempre y cuando esos amigos no te induzcan a hacer lo malo, pero que son mis amigos. Pero tus amigos saben que tú eres cristiano, te van a respetar como cristiano. Bueno, primero tú tienes que hacerte respetar con tu ejemplo, pero también ellos, en vez de inducirte al pecado, ellos te van a cuidar. Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero te van a cuidar. Yo tuve algunos amigos así que me cuidaban. Estaban ahí todos fumando y decían, no, pero no, Cristian no fuma, así que por favor no le insistas más. Y ni tenía que decir yo que no fumaba, porque ya había alguien, un defensor. ¿Ok? Pero cuando los amigos no te inducen a eso, ahí tú tienes que replantearte, ¿ok? Entre paréntesis eso. Pero no podemos guardar el mensaje para nuestros amigos. No es posible que tengamos 1 año de amistad con alguien y no sepa que somos cristianos y no le hayamos hablado de Jesús. Y ahora tú me puedes decir, sí, pero es que la persona puede pensar que yo solamente quiero ser su amigo para predicarle a Cristo y que esa persona se entregue a Cristo. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Porque la amistad no está en juego si la persona se entrega a Cristo o no. La amistad sí está en juego, desde mi punto de vista, la amistad sí está en juego si la persona te induce al pecado y no te respeta. Ahí sí puede estar en juego, bajo todas las circunstancias. Pero si la persona no se entrega a Cristo, ahí podemos tener un cierto espacio de límites que no se tienen que corromper para que continúe la amistad. Si la persona no se entrega a Cristo, decirle, bien, te estimo, vamos a seguir charlando, teniendo amistad, te ayudo en lo que pueda, buena onda, compartimos, pero voy a seguir orando por ti para que conozcas a Jesús. Orar no significa que te voy a hablar todos los días, ¿no? Pero sí voy a orar por ti cuando necesites que yo te hable de este mensaje, tú me lo dices. O buscas un momento adecuado para hablar de Jesús. Porque los amigos es muy importante mostrarles al mejor amigo que es Jesús. Y tenemos que compartirlo con todas las demás personas. Hay personas que tienen una gracia especial de Dios para ser amigos. Tienen amigos en todos lados. Su nombre tendría que haber sido Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Tenía que haber sido ese nombre. Si es mujer, Roberta Carla. Tenía que haber sido ese nombre. Porque hay gente que tiene muchos amigos, pero hay que hablarle de Jesús, compartir el mensaje. También en esa parte de la amistad te permite explicar mejor el mensaje del Evangelio, porque hay más tiempo. Y a la vez, ellos ven tu vida, cómo te comportas. Y ahí ellos van viendo en tu diario vivir que realmente eres un cristiano y el mensaje que le predicaste antes o le vas a predicar se respalda por tu forma de vivir. Tercer estilo, invitación. El tercer consiste, tú solamente invitas a la persona para que vaya a escuchar el mensaje del Evangelio a un lugar X. Ejemplo, a un culto evangelístico, a una cena de amor, en donde se va a hablar del Evangelio en algún momento, alguna campaña de evangelismo en algún estadio, ¿no? El esfuerzo de predicación. ¿Okay? Recuerda esto, Andrés nosotros muy Cristian, ¿me escuchas? Sabes que se te está cortando.
¿Yo? Sí, te escucha, pero se corta. ¿Y ahora se escucha mejor? Sí, se escucha, pero cortado igual. A ver, habla ahora. No, no se escucha nada. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahora? Ahora sí. Quedamos en el punto 4, intelectual. Ok, perfecto. Bien. La invitación es la más fácil, como dijimos. Solamente tenemos que invitar a la persona para que escuche el mensaje que alguien va a exponer. El siguiente punto es el número 4. Es la parte del evangelismo intelectual. Nosotros miramos esto de la Biblia con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre intelectual. Tú lo ves compartiendo con diferentes tipos de personas. Lo ves compartiendo con judíos muy eruditos. Lo ves compartiendo con reyes, gobernadores, personas que tenían un acceso a la educación bastante bueno. Y a la vez lo ves compartiendo con diferentes filósofos el mensaje del Evangelio. Recuerda que cuando estuvo ahí, Hechos 17, cuando él estaba en Atenas, compartió con los filósofos, con lo que eran los epicureos y los estoicos. Y él le hace toda una exposición del Evangelio a estos dos grupos filosóficos que hasta la época sus pensamientos influencian en todo el mundo. Y él no tenía problema para hablar con esas personas. Nosotros vemos también en las cartas cómo Pablo escribía. Pablo conocía muy bien la literatura que se utilizaba en la época y las diferentes filosofías que abundaban ahí. Muy interesante ver sus cartas donde él habla de estos puntos. Es importante que nosotros estemos preparados porque no sabemos con qué nos podemos encontrar en el camino y al estar preparados nosotros podemos explicar el Evangelio de mejor manera. Yo he podido conversar con algunos filósofos y es interesante conversar con ellos porque ellos tienen una perspectiva de vida bien interesante y hay algunos que manejan diferentes tipos de estudios y conocimientos y por el solo hecho de tú estar preparado, de manejar la materia, tú puedes exponer el mensaje de Jesús. Yo al filósofo le hablo la filosofía de vida de Jesús y le empiezo a hablar de hay que amar al enemigo. Filosofía de vida. Imagínate, hay que amar al enemigo. ¿Cómo es eso posible? Y ahí tenemos toda una tarde para conversar de eso. Por el solo hecho de lanzar esa frase, amar a tu enemigo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo tú lidias en tu corazón? ¿Cómo tú resuelves tus pensamientos para que tus pensamientos estén en orden? ¿Y cómo tú ejecutas esa verdad en tu vida? Imagínate, amar al enemigo, pero tenemos que estar preparados para hablar con este tipo de personas. Y más bien en nuestro tiempo en el cual vivimos, como cristianos tenemos que estar muy bien preparados de saber lo que creemos y por qué lo creemos. Porque si no, no vamos a tener tantos argumentación para la persona. Yo en estos últimos tiempos estoy animando mucho a los padres a enseñar a sus hijos apologética. Y como mandatorio, así, un mandato antes de que vayan a la universidad, es importante darles un entrenamiento profundo de lo que es apologética. Si no, es probable que en la universidad deserte, abandone el evangelio. Yo no me compro el cuento donde dicen que la educación es neutral. Falso. La educación enseña un sistema anticristiano en casi un 90% en todos los sentidos. Yo he conversado con chicos universitarios, con personas que están saliendo de su carrera. Yo recuerdo cuando estudié un año en la universidad y las charlas que tenía en filosofía, la profesora no tenía que para qué decir que es como que si Dios no existe. No tenía sentido que dijera esa frase, pero lo dijo. Y ahí tuvimos una buena discusión en la clase. Bueno, después me fue mal porque me colocaba mal las notas, pero ese es otro tema. Pero
Eso es lo que pasa. Entonces, hay que estar bien preparado. Y la apologética en nuestro tiempo es muy importante que nosotros estemos preparados. ¿Cómo responder? ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder por qué existe el mal? ¿Cómo responder por qué sufren los inocentes? ¿Cómo responder todas esas preguntas que son difíciles? Estar preparados para eso. Hoy en día tenemos mucha más información para poder responder. Ahora, por favor, te ruego, te suplico que esa información que vas a buscar también sea buena información. Porque hoy en día hay información deplorable y que da mucha pena, que a veces no tiene respaldo bíblico. ¿Ok? Y hay que estar preparado para cada uno de estos puntos. No, porque algunos dicen, no, es que la Biblia permite eso, pero leen un versículo y lo leen fuera de contexto. Por ejemplo, hay personas que quieren sacar doctrina para la iglesia del libro de Salmos. Del libro de Salmos no se saca doctrina. ¿Por qué no se saca doctrina? Porque el Salmo son momentos de alabanza, de adoración, de oración y súplica a Dios en donde están involucradas las emociones a flor de piel. Entonces, para que sacar doctrina, tú tienes que buscar los otros libros donde son más coherentes en la parte racional. Porque la Biblia interpreta la Biblia, y ahí tú tienes que corroborar eso. Eso es un dato, porque hoy en día andan muchos intérpretes de la Biblia y están sacando doctrina desde el libro de Salmos. Es una aberración. Ahora, la doctrina que encontramos, que se respalda en los Salmos, fantástico, pero mucha doctrina que se saca de Salmos no tiene respaldo en todo el otro contenido bíblico. Te dejo eso ahí como un entre paréntesis. Tenemos que estar preparados. Hay que volver a las universidades a predicar el mensaje del Evangelio. Hay que levantar grupos ahí que se dediquen a predicar, a evangelizar dentro de la universidad. No solamente necesitamos grupos que cuiden de los cristianos que están dentro, sino que tenemos que establecer un grupo que vaya a la ofensiva en el sentido de compartir el mensaje del Evangelio con amor, con gracia y debatiendo con las personas para que puedan conocer al Salvador. Recuerda que muchos de los grandes pensadores cristianos que hemos tenido en los últimos siglos han sido personas ateas y que se han convertido por medio del estudio de la palabra de Dios, han visto que Jesucristo es la única verdad. No hay nada más lógico y más inteligente. Siguiente punto. Testimonial. El estilo del testimonio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede con este estilo? Yo cuento mi historia de vida con Jesús. ¿Cómo le conocí a Él? ¿Quién fue la persona que me predicó? ¿En qué momento me entregué a Cristo? Mi familia llegó a Jesús por un llamado telefónico. Teníamos un tío que estaba muy enfermo en el hospital a mucho tiempo, y un colega de trabajo llamó para nuestra casa y nos invitó a la iglesia para simplemente escuchar un mensaje y para que oraran por toda la familia. En medio de ese periodo, mi tío falleció. Y mi mamá siempre le empezó a gustar ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía mucha pena que su hermano haya partido. Era un hermano que era como su papá. Y mi mamá decía, voy a la iglesia y me lleno de paz. Vuelvo a la casa y me viene la tristeza y todo el luto. Voy a la iglesia, me lleno de paz. Y ahí un hermano de la iglesia le dijo, llévese esa paz para su casa. Y le explicó el evangelio. Mi mamá se entregó a Cristo. Y esa paz perduró desde la iglesia a la casa y no la podía quitar nadie. Y comenzó a recibir consuelo del dolor y del sufrimiento por la pérdida de ese ser querido que había tenido. Esa fue como la parte del inicio del Evangelio, un llamado telefónico, una invitación, testimonio. Esa parte de mi testimonio de cómo fue mi familia. Yo también tengo el mío en un momento en una iglesia donde no recuerdo cómo el pastor estaba predicando, hace una invitación. No recuerdo cómo yo estaba parado delante, arrodillado delante, invitando a Cristo a mi corazón. Y dije, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué hasta acá? Era como que estaba predestinado para eso, pero a la vez estaba decidiendo personalmente. ¿Ok?
Coloqué dos puntos teológicos ahí en complicación, ¿no? No sabía si era decisión personal o era algo que Cristo hizo en mí, 100% en mí. ¿Ok? Testimonio, muy importante. Tú tienes un testimonio increíble para compartir con las personas y ni te imaginas lo que puede impactar la vida de una persona con ese testimonio. Y gente se puede entregar a Cristo por el solo hecho de contar tu historia con Él y cómo Él vino a tu vida. O también cómo ha sido tu caminar con Él. Contar algún punto, alguna historia que va a conectarte con la persona y se va a entregar a Cristo. Es maravilloso. Sexto estilo, el estilo demostrativo, también conocido como el evangelismo a través del servicio. Otros le llaman servievangelismo, diferentes nombres. Este es algo que nosotros hacemos una acción y predicamos a Cristo. Una vez estábamos en Estados Unidos y Dios nos habló, laven autos gratis. Y conseguimos todos los materiales, carteles promocionando el lavado de autos gratis y empezó a llegar gente para lavar autos gratis. Y mientras lavábamos el auto, orábamos por la gente, predicábamos el evangelio. Gente se arrepintió, gente se convirtió y al domingo aparecieron algunos en la iglesia. Fue algo maravilloso que a través del servicio gente se entregó a Cristo. Estábamos en España, empezamos a barrer las calles, éramos barrenderos, ¿ok? Con propósito, sí, barriendo las calles y la gente se acercaba, ¿qué están haciendo? Y ahí se nos daba la oportunidad para predicar el evangelio. Algunas iglesias están construyendo casas para la gente. Y a través de eso es la manera como sirve. Nosotros, junto con una misión, tenemos los constructores con una misión en diferentes partes del mundo. Y ellos construyen casas. En algunos lugares hasta construyen todo un barrio. Hacen todo un proyecto con donativos maravilloso y a través de eso ellos predican el evangelio. Es otra forma en cómo nosotros lo podemos hacer. Otros van a limpiar un sector de un barrio que estaba muy sucio, mucha basura, hacen toda una limpieza y eso genera todo un impacto en la comunidad. Genera cultura para vivir más limpio, pero también en el sentido, oye, hacemos esto porque te amamos, puedes tener un lugar, un entorno más digno donde vivir, más limpio, mejor, y es fantástico, pero tenemos que tener estas acciones demostrativas del amor práctico, ¿ok? Un misionero en Asia estaba en un pueblo para predicar el evangelio. No le tomaron mucha atención porque por diferentes motivos lo empezaron a rechazar. Este misionero empezó a orar y dijo, Señor, ¿cómo yo puedo servir a esta comunidad? ¿Cómo yo puedo abrir las puertas para que ellos me dejen predicar el evangelio? Dios le dio una estrategia y la estrategia fue la siguiente. En este pueblo, ellos vivían a través de las plantaciones de arroz. Entonces, si la cosecha era abundante, iban a tener buenos ingresos para poder subsistir de buena manera. Pero lo que estaba pasando en esta aldea era que cuando estaba llegando la parte de la cosecha, venían los ratones y se comían las plantaciones de arroz en ese momento donde tenía que florecer todo y se iban a pérdida. Y esto ya venía pasando muchos años. Y entonces eso estaba generando que no habían tan buenos ingresos en la aldea, porque dependían del arroz. Entonces este misionero tuvo la brillante idea de buscar muchos gatos, pero muchos gatos. Los cuidó, los preparó, y cuando ya estaba llegando esa temporada donde los ratones venían a atacar, este misionero empezó a soltar a todos los gatos por las plantaciones de arroz. Cuando llegó el momento de recolectar el arroz, todos estaban sorprendidos. ¿Por qué? Habían tenido la cosecha más abundante en años. El anciano, más anciano de más de 80 años, dijo, yo no veo una cosecha tan abundante desde mi niñez. Mínimo unos 50, 60, 70 años pasaron para que hubiera una cosecha tan abundante. Y ahí se empezó a correr el rumor de que este extranjero había hecho eso en bien de toda la comunidad. El líder de la aldea lo llamó, conversó con él y le dio total libertad para que predicara el evangelio en su aldea y que si la gente aceptaba el mensaje,
que se convirtiera. Si no lo aceptaba, había problema, pero tenía total libertad para hacerlo. El servicio es una herramienta poderosa para abrir el corazón de las personas para que reciban a Cristo. Hoy en día la iglesia en diferentes países está sirviendo a la comunidad como nunca. Otros lo están haciendo como siempre, como ya venían haciéndolo fuertemente hace muchos años. Si en las redes sociales todas las iglesias y todos los cristianos colocaran toda la ayuda social que están llevando, estarían saturadas las redes sociales por esto. Hay algunos que por diferentes motivos no la colocan, otros la colocan para que sepan que como cristianos estamos ahí presentes. Es maravilloso. Y a veces no son las iglesias más grandes, son iglesias pequeñitas, pocos miembros, no muchos recursos, pero gente muy linda y generosa. ¿Ok? Por último punto, mientras tú vas viendo los puntos, identifica cuál te gusta más para moverte en esto, pero también prepárate porque te muestro estos estilos para que tú te puedas mover en todos estos estilos. ¿Cuándo? Cuando sea pertinente y necesario. Último, 7. El estilo sobrenatural. Si tu trasfondo es una iglesia en donde no hay mucha manifestación del Espíritu Santo, no pasa nada. Lo que yo voy a exponer ahora, espero que no te ofendas, ni nada de eso por el estilo, pero te estás perdiendo una parte de la vida cristiana maravillosa. Y es seguir el estilo de Jesús. Recuerda esto, Jesús en cada lugar donde Él iba, cosas sobrenaturales ocurrían. En cada lugar donde Jesús se movía, el ambiente cambiaba. Algo pasaba. Yo entiendo que a veces algunas personas se cierran a hablar de este tema sobrenatural por las malas experiencias que han visto de otros grupos o por desórdenes de la manifestación del Espíritu como otros lo hacen. ¿Ok? Pero utilizar esto desde una posición bíblica es fantástico. ¿Y cómo tú lo haces desde una posición bíblica? Solamente tienes que mirar el ejemplo de Jesús en cómo Él lo hacía a la hora de manifestar el poder sobrenatural de Dios. Y lo hacía de una manera bastante particular y lúdica. Jesús estaba con la samaritana y en medio de la conversación se pone a hablar con la samaritana y le pide agua, una necesidad básica que cualquier ser humano tiene, y en medio de pedir agua, Jesús le da una palabra de ciencia, ¿no es cierto? Una palabra de ciencia. 5 maridos has tenido, el que tiene ahora nuestro esposo. Producto de esta palabra de ciencia, la samaritana se convierte y también la gente de su pueblo se entrega a Cristo. Es fantástico poder ver eso. Jesús sanaba a una persona, producto de eso, mucha gente creía en él. Imagínate, Jesús nunca oró por un enfermo. Jesús simplemente decía, sé sano. Quiero. Le preguntaban, ¿sana? Jesús decía, quiero. Imagínate, al ciego, presta atención en esto, al ciego lo sanó. ¿Y cómo lo sanó? Escupió en la tierra, imagínate, escupió en la tierra, hizo barro, de ese barro lo tomó, lo untó en los ojos, le dijo, ve y lávate. Imagínate. Ahora, te doy la explicación más gráfica. Escupió el piso, el suelo, para hacer barro. Para hacer barro, el escupo tenía que haber sido bastante grande. ¿Ok? El escupo tenía que haber sido bastante grande para poder haber hecho barro. Como era ciego, fue la forma en cómo Jesús lo sanó. El ciego no se estaba enterando de lo que Jesús estaba haciendo. Pero fue la forma en cómo Jesús le sanó. Ahora, imagínate si yo digo a ustedes, yo me escupo el dedo, hago, y le digo, ¿quién quiere recibir sanidad? Yo lo voy a tocar con este dedo y va a ser sano.
¿quién vendría y dejaría que yo le tocara con este dedo? Ahora, en estas circunstancias, menos, con todo el tema del virus, me van a matar si yo hago esto. Pero Jesús sanaba de una forma muy inusual. ¿Por qué? Porque manifestaba el amor del Padre a un mundo necesitado. La sanidad, amado, no tiene que ver con enaltecer a la persona que está sanando. La sanidad tiene que ver con cumplir el amor al necesitado, cumplir la labor de misericordia al necesitado y mostrar una manifestación profunda del amor que Dios tiene por esa persona que está en un estado de enfermedad. Y esto yo lo he experimentado en diferentes lugares, palabras de ciencia, sanidades, lo he visto en diferentes lugares en donde he podido estar. Y yo creo que el Señor, a todo este grupo que está acá, quiere movernos en esto, en lo sobrenatural, como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 1:8. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y nosotros necesitamos este poder divino. ¿Para qué? Para que cuando hablemos el Evangelio, también tengamos esta herramienta de la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Y esta manifestación del poder sobrenatural de Dios responde a que Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros. Hechos 1:8 dice, y van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A cuántos de los que están acá les gustaría recibir este poder? Si me levantas la mano, me gusta. Ok, esto es fantástico. Este poder es espectacular. Ahí veo los deditos arriba. Pero ahora déjame explicarte esto un poco más. La palabra dice, y recibiréis poder y serán mis testigos. Esta palabra testigo viene del griego martus, martureo, que para nosotros en el español sería mártir. Si nosotros leemos este versículo entendiendo eso, el pasaje sería algo más o menos así. Y ustedes van a recibir poder y serán mis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Yo te pregunto ahora, ¿a cuánto le gustaría recibir este poder? Si me levantas tu dedito de me gusta, entendiendo este pasaje de mayor profundidad. Esto demanda compromiso. Esto demanda entrega absoluta. Porque a veces nosotros queremos recibir poder, pero no queremos vivir con responsabilidad. Si hasta Spider-Man lo sabía, el tío se lo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Era como le decía. Y el poder de Dios que Él imparte sobre nosotros demanda de nosotros una gran responsabilidad. Y yo creo que el Señor cuenta con nosotros para que veamos esta manifestación. Entonces, exponiendo esto, creo que podamos, en el lugar ahí donde tú estás, que puedas concentrarte un momento, a ver si me prestas más tu atención en el lugar que estamos acá, porque ya estoy terminando. Si conectamos con Dios en el lugar ahí donde estamos, con todas estas verdades que hemos expuesto desde el día lunes hasta ahora, nos exponemos a esta verdad, diciendo, Señor, yo quiero compartir tu palabra. Señor, yo quiero que tú uses mi vida para glorificarte a ti. Y esta área en específico que todo cristiano tiene que hacer, que es predicar el Evangelio, yo quiero que tú cuentes conmigo. Pensar en esto. Si hay alguna de nuestra área de nuestra vida que tenemos que ordenar, decirle, Señor, yo quiero que tú ordenes esta área de mi vida porque yo quiero ser usado por ti y no quiero que nada impida el ser usado por ti. Si hay alguna situación de pecado, el Señor te va a perdonar si tú confiesas tu pecado y te arrepientes. Si hay alguna actitud que por tiempo no logras cambiar, el Señor te puede ayudar. O si tú me dices, pero es que no tengo ninguna gana de orar, ninguna gana de leer la Biblia, bueno, vamos a orar ahora y le vamos a decir, Señor, no quiero saber nada de la Biblia ni de orar, pero pon ahora un deseo en mi corazón para orar fervientemente, para buscar tu palabra. Decirle, Señor, este pecado me está gustando,
pero quiero arrepentirme de esto, quiero cortar con este pecado y que tú me hagas verdaderamente libre, como dice tu palabra. Y que también decirle, Señor, yo quiero que tú me llenes de este poder para ser de bendición en el lugar donde yo vivo, en mi país, en las naciones y hasta cualquier lugar en donde a ti se te ocurra enviarme, yo quiero estar ahí. No sé si te parece que podamos orar por esto, antes de cerrar. ¿Ok? Perfecto. Los que están ahí conectados, si alguien más se puede conectar con su cámara para que oremos juntos y que sea un momento donde el Espíritu Santo, en el lugar donde estamos, el Espíritu Santo nos pueda visitar a cada uno. ¿Ok? Que sea el Espíritu Santo que se va a mover en nosotros. Que no sea yo, que no sean mis palabras, mi oración o la música que Isaac también va a ir tocando, sino que realmente tú en este momento te encuentres con el poder de Dios. ¿Para qué sentido? Para que te haga libre, para que te sane, para que lleve a comprometerte más con Él y para que seas un instrumento de su amor en cualquier lugar donde te muevas, ¿ok? Entonces, ahí en el lugar que comencemos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe en este momento para que seamos estos instrumentos de bendición en las naciones de la tierra y proclamemos su palabra en el poder del Espíritu Santo. Oremos juntos. Señor, gracias por este tiempo de estar compartiendo. Ahora queremos que tú nos puedas ministrar en el lugar donde nosotros estamos, Señor. Ahí en donde estamos conectados, que sea tu Espíritu Santo que se pueda mover en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que a cada uno de tus hijos que está conectado, en el lugar donde está, que sea tu presencia ahora moviéndose en sus vidas. Señor, si tú quieres sanar a alguno de ellos, oramos para que tú obres sanidad en su cuerpo físico. Sana, Señor, en el nombre de Jesús, dolencias físicas que puedan haber, dolencias que vienen por mucho tiempo, algunos dolores físicos que les han afectado por muchos años. Señor, yo te pido que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pido que si tú tienes que traer sanidad a nuestras emociones por circunstancias que trajeron dolor, tristeza, te pido que tu Espíritu Santo asista a tus hijos ahora con sanidad en tus emociones. En el nombre de Jesús, te pido que tú te glorifiques en esto. Señor, si en medio de esto hay personas que tienen que comprometerse contigo a mayor santidad, a mayor búsqueda de ti, que tú por mucho tiempo has estado hablando de esto, pero han habido barreras que impiden esto. Señor, yo te pido esto, que tú coloques hambre y pasión por ti. Señor, te pido que tú coloques hambre por buscarte en oración, hambre por buscar tu palabra. Señor, hambre por buscar tu santidad, hambre por escoger tus caminos, por escoger tus principios. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido esto. Señor, si hay pecados que nos están apartando de ti, Señor, queremos arrepentirnos de esos pecados. Señor, y que tú cortes esas ligaduras de maldad para que no juguemos más con el pecado y que podamos vivir vidas que te agradan a ti. Señor, y que en medio de esto la manifestación de tu poder se haga real en nosotros. Señor, que haya manifestación, personas que han tenido dones de sanidad. Señor, que se activen esos dones en este tiempo, inclusive hasta para sanar personas con coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido esto, que se vuelvan a manifestar, que se vuelvan a encender esos dones de sanidad en la vida de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, para que sea una manifestación concreta de tu poder a este mundo necesitado. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios que cuida de nosotros. Si seguimos en este mismo espíritu de oración, en la mañana, orando por ustedes, el Señor me traía la palabra en Ezequiel 40:15 y de ahí para adelante. Es una palabra que te voy a decir que es una locura.
Cuando la leí, yo dije, Señor, esta palabra, yo creo que me equivoqué, escuché mal. Y mientras la leía, dije, no entiendo qué tú quieres decir en esto. Porque habla de la construcción del templo y todos los detalles que tiene que tener. Uno y otro detalle. Yo dije, pero aquí hay muchos detalles. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo no lo sé. Y como Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos, somos maestros en la equivocación. Yo creo que abras tu corazón para escuchar esta palabra. Es una palabra que tal vez ya la has escuchado, ya la sabes, pero creo que a alguno le va a hacer más sentido que a otro puede ser. Es una palabra que da muchos detalles. Y yo creo que el Señor, sobre la vida de todos nosotros, va a manifestar sus detalles en este tiempo de una manera como tú nunca antes lo has visto en tu vida. Todos esos detalles que habla es el libro de Ezequías 40, del 5 en adelante, 40 y 15. Todo el libro, lo que habla el libro de Ezequiel en adelante, son sumamente detalles. Y Dios va a cuidar de ti en los detalles más mínimos que tú ni te imaginas ni pensaste en este tiempo de tu vida. Y yo quiero declarar esa palabra para ti. Que Dios se va a preocupar de ti de hasta el más mínimo detalle. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que profundizar en la relación con Dios. ¿Por qué? Estos eran los detalles para el templo. Y tú y yo somos el templo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Dios se va a preocupar de los más mínimos detalles para construir tu vida, para que sea un templo del Señor, para que sea un templo del Espíritu Santo. No tiene que ver esta palabra con detalle, con bienes materiales solamente, sino que también con los detalles de formación de nuestra vida para que Cristo sea una realidad. Recuerda que la palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y Dios en este tiempo va a comenzar a construir en tu vida detalles que antes nunca pensaste, detalles que tal vez descuidaste, detalles que no imaginabas que Dios podía. Él lo va a hacer en tu vida. ¿Y esto qué también lleva? Esto conlleva a que va a haber, estos detalles van a hacer manifestar expresiones del poder de Dios, de la presencia de Dios en tu vida. Recuerda que en el templo estaba la presencia de Dios, era el lugar donde la gente se iba a encontrar con la presencia de Dios. Todos estos detalles van a llevar para que la gente cuando se encuentre contigo, no solamente se encuentre contigo, sino que también se encuentre con la presencia de Dios que Él está construyendo con todos estos detalles. Señor, yo declaro esta palabra sobre tus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo confirme esta palabra en el corazón de cada uno de ellos. Detalles en nuestro carácter, detalles en nuestra santidad, detalles en cómo vivimos, cómo pensamos, detalles en comprometernos contigo, detalles en tu provisión sobrenatural, detalles en aperturas de puertas de trabajo, detalles en aperturas de elaborar ingresos de todo tipo para nuestra vida, para nuestra familia y bendecir a otros. Señor, en el nombre de Jesús, personas que están pensando moverse al campo misionero, personas que están empezando a querer seguir a Dios, Dios va a manifestar detalles sobre tu vida para que camines y no tengas miedo de que el Señor te va a respaldar. Señor, en el nombre de Jesús, en el lugar donde están tus hijos, ministralos con tu presencia. Ministra con tu Espíritu. Isaac, si nos guías unos minutitos en una alabanza, conectémonos con esta alabanza y a medida que vamos a Dios, llenémonos de la presencia del Señor, llenémonos del Espíritu Santo, conéctate con el Señor y a través de esta alabanza que el Espíritu Santo de Dios inunde tu vida en el lugar donde tú estás. Oh, quiero entregarte mi sueño, tu voluntad
estás en ellos y mi corazón te lo entrego en amor. Aprender a escucharte y quiero saber qué es amarte y que tu verdad Dios saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 Señor, enamórame de ti, Señor. Amados, si seguimos ahí orando, conectados con el Señor, tengo esta impresión que creo que el Espíritu Santo es para algunos de ustedes. Tengo esta impresión como que algunos ríos están detenidos. Algunos ríos se quedaron detenidos, el avance de algunos ríos se quedaron detenidos. Y como que en esa dirección donde iba, no se quedó detenido completamente. Y es como, el Señor me decía, haz nuevos canales. Esos nuevos canales van a requerir cambios. Cambios de lugar, cambios en la manera de pensar, cambios ministeriales, pero la única manera para que el río vuelva a fluir, tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios. No es algo que tiene que hacer Dios, es una acción que nosotros tenemos que hacer. Cambio de lugar, cambio ministerial, cambio en la manera de pensar. Algo nosotros tenemos que hacer para que ese río vuelva a fluir. Veo que el Señor está comenzando a traer a la memoria a algunos de ustedes sueños que Dios les entregó por muchos años atrás. Y como que el Señor está despertando esos sueños para que vengan a hacerse realidad en este tiempo. En algunos de ustedes el Señor está comenzando a liberar ministerios que estaban retenidos. El Señor en esta noche comienza a liberarlos para que comiencen a expandirse, a crecer para la gloria de Dios. Pero recuerda esto, que los ríos de Dios se muevan por los cambios que vas a hacer, por los nuevos canales que vas a elaborar, estos ríos puedan transitar y lleven vida eterna a las personas que lo necesitan. Señor, yo declaro esta palabra sobre tus hijos, que el río no pare de fluir, que el río no se detenga. Señor, que vengan estos cambios, que el cauce del río comience a tomar estos cambios de dirección y transite por esos nuevos canales en donde van a llegar a nuevas latitudes, a nuevas personas. Señor, en el nombre de Jesús, porque aquí hay personas que tú les has llamado
para ser canales, para ser ríos de bendición. Señor, y yo te pido que todo lo que estaba obstruyendo eso, en esta noche comience a liberarse. Que en esta noche comiencen a hacerse esos nuevos canales. Señor, que tú le hables de los cambios que tienen que hacer, cambios mentales o cambios de lugar. Señor, que se hagan y que ellos puedan ver la manifestación de tu gloria y vean todos tus detalles en estos cambios que tú vas a traer. Señor, en el nombre de Jesús, gracias yo te doy por esto. Bendigo a todos tus hijos. Pido que ellos te sigan. Y como tú llamaste a los discípulos y dijiste, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Yo te pido para que todos los que estamos acá, tú nos ayudes y nos des gracia abundante para ser pescadores de hombres, para ser pescadores de mujeres, Señor, y que con el poder del Espíritu Santo alcancemos a otros. Que con el poder tuyo y las historias que hemos construido contigo, tú traigas cambios maravillosos en la vida de otras personas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ha sido un gusto, un privilegio poder servirles a ustedes estos 2 días. Algunos de los que están ahí conectados les conozco, me alegro de ver sus rostros, saludos a sus familias, les estimo mucho. A los que no he conocido en persona, espero tal vez que en algún momento nos veamos. Y mi deseo es poder servirles, que lo que hayamos visto en estos 2 días haya sido de mucha bendición. Y espero volver a verles en algunos otros momentos y que el Señor se glorifique y que estas palabras comiencen a ocurrir en la vida real. Amados, gracias por la invitación, Caro, todo el equipo que está trabajando. No sé quién va a quedar para el cierre, para que pueda conectarse. Me despido, les bendigo a todos. Un gusto, que el Señor les bendiga. Gracias, Cristian. Gracias por poder compartirnos, por ministrar nuestros corazones también con la palabra de Dios, desafiarnos a más, ministrarnos también en medio de la clase. Y quisiera pedirle a 2 personas que puedan agradecer a Cristian por estos 2 días de clase. Y tengo acá a Gabriel Salazar, que hay uno de los 2 que están ahí que puedan poder compartir qué les pareció estas clases y agradecer a Cristian también por lo que nos ha compartido. Así que si ahí pudieran activar su micrófono y poder compartirnos sería ideal. Bueno, agradecer a Cristian. Estas 2 clases fueron intensas. Me dio a conocer varias cosas que en mí daban vuelta, en el sentido de que no captaba bien algunas cosas que ya sabía, pero ahora enlacé algunas cosas y logré entender algunas cosas y lo que me marcó, que incluso como tomé el apunte, es bueno, ya no me acuerdo dónde lo anoté en alguna parte. Y bueno, y claro, y ahora lo logré entender de otra manera. Claro, lo noté fue la semana pasada, que era, si no estás pescando hombres, es porque no eres un seguidor de Jesús. Y eso te marca porque es fuerte para uno como cristiano y realmente no estás haciendo la labor que te corresponde hacer. Y esto, como dijo él, te confronta la palabra. Y ahí, obviamente te damos gracias por eso. Doy gracias. Estoy partiendo unas